en el arte. Ha coordinado evaluaciones en proyectos de medios de vida, inclusión económica y emprendimiento social en América Latina, el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, combinando herramientas cualitativas y cuantitativas de manera complementaria y siendo siempre desde un enfoque interseccional. Como formadora, ha diseñado y facilitado talleres de capacitación en metodologías de evaluación, construcción de indicadores y comunicación de resultados. Ha acompañado a emprendedores sociales, activistas y organizaciones sociales para tomar un rol activo en el monitoreo y evaluación para sus iniciativas. Ha impartido talleres en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y con varias aceleradoras, incubadoras y programas de apoyo a emprendedores y emprendedores sociales. Como evaluadora externa, ha colaborado con organizaciones como Oxfam México, la Fundación W.K. Kellogg, Fair Trade USA, Mercy Crops, Save the Children, Ashoka y Sinergos, entre otras. Ingi cuenta con una maestría en Desarrollo Económico por la Universidad Carlos III de Madrid y un bachillerato en Economía por la Universidad del Cairo. Habla árabe, español, inglés y francés, lo que le permite trabajar en contextos diversos con equipos y comunidades locales. Esperemos que hoy sea todo en español. Ingi, te paso el micrófono y adelante. Muchas gracias por esta presentación. Me muevo para que me vean. Bueno, bienvenidas, bienvenidos aquí y también en línea. Como han comentado, pues yo soy evaluadora, llevo mucho tiempo haciendo esto, me gusta, a veces me frustra mucho. Quiero que me compartan también lo que les gusta y lo que les frustra de la evaluación. Entonces, lo que yo siempre he hecho para mi bienestar, mucha música, collage, arte, ahora estoy haciendo cerámica, y ha sido algo que yo hacía de manera muy intuitiva, pero cuando ya estaba en procesos de facilitación, empezaba a usar el arte de manera intuitiva y luego ya me atreví a usarlo en la evaluación y descubrí toda una disciplina y todo un método y ahora es lo que uso. Sigo trabajando con métodos cuantitativos y les voy a contar más de los métodos que manejo, pero cada vez estoy metiendo más métodos participativos y basados en el arte porque creo que son más incluyentes. La conferencia, y espero que sea más una charla que una conferencia, va a estar en tres partes, o sea, hablar de lo que está ahora, de lo nuevo y cómo ven el futuro. Y me gustaría tener su interacción en tres momentos también. Entonces, no vamos a esperar hasta el final para las preguntas. Entonces, aquí, ¿cómo es el financiamiento tradicional y la evaluación que va asociada? Porque al final la evaluación depende mucho de los modelos de financiamiento que existen, ¿no? Pues es una relación vertical entre donante y organización social. Hay dinámicas de poder, se exigen ciertas métricas también en la evaluación, está restringido a ciertos proyectos, es siempre contra entrega de servicios y es limitado, fragmentado y condicionado. ¿Cómo es la evaluación que va con esto? Pues también es una evaluación muy enfocada en indicadores, en métricas, en números, en lo cuantitativo. Y también es una evaluación que se hace rápido, ¿no? Es como evaluadoras, personas evaluadoras externas, vamos, levantamos datos, no interaccionamos mucho y nos vamos, ¿no? Entonces, esto pues obviamente tiene muchas limitaciones y que vamos a hablar después. Quería saber cómo ven estas prácticas en sus contextos. Yo sé que muchos son empresas nuevas. ¿Hay alguien aquí o antes que ha tenido una interacción con financiamiento que puede compartirnos un poco de lo que piensa? Sí. Sí, gracias, Ingi. Pues yo, por ejemplo, en algún proyecto que acompañábamos, teníamos financiamiento de 2 o 3 agencias de financiación, algunas internacionales y otras nacionales, y todas pedían un sistema diferente de reporteo, lo que nos implicaba muchísimo trabajo en poder dar cuenta de lo que hacíamos en los términos de lo que las financiadoras nos pedían, ¿no? Inclusive teníamos que contratar a alguien específicamente
para que se dedicara al reporteo, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Yo creo que lo que acabas de presentar, creo que también sería interesante agregar el tema de la extracción, ¿no? Es que tienen esto que dice ahorita Alberto, en los años, bueno, hace muchos años, una de las principales preocupaciones cuando recibía un financiamiento era que pedían informes. Y estos informes eran precisamente datos que luego se registraban y luego nos daremos cuenta algunas organizaciones internacionales cómo las usan, ¿no? Cómo las utilizan. Entonces, nada más comentar esa parte, ¿no? Del extraccionismo que va hacia afuera, pero también me llamó mucho la atención lo que ponías de relaciones de poder o de poder, porque también se usa hacia el interior, ¿no? Es decir, en términos de las diferentes grupos internos, ¿no? Que también ejercen poder hacia sí mismos y hacia el exterior, ¿no? Bueno, sí es cierto, sí se ha visto que los métodos son extractivistas por parte de las organizaciones y también se ha culpado a evaluadores, evaluadoras de hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué vas a hacer con la información? Pero también estaba muy condicionado por el financiamiento y que nadie dice suficiente tiempo para hacer esta construcción de confianza, devolución de la información, explicar todo el marco y método de evaluación. Igual, como comentaban, el tema de tener varios donantes a quienes hay que rendir cuentas y al final no hay tiempo para operar. Bueno, sí sería un buen momento que han escuchado sobre la evaluación, saber un poco lo que se dice por ahí. Hola, hola Angie, ¿cómo estás? Em, pues digo, con ánimos de compartir, algo que me parece muy interesante es que conforme me acerco al mundo tecnológico, también me doy cuenta que la medición se vuelve más fácil en la medida en la que hay como más datos y sobre todo en ciertos sectores donde hay mucha información ahí como pública y que las personas pueden hacer dashboards y gráficas y comparativos y demás, pero justamente creo que luego el hecho de que sea tan fácil medirlo también se vuelve una trampa porque todo se quiere hacer cuantitativo, ¿no? Y tal vez por hacer eso mismo se pierde en el camino como también la importancia del impacto cualitativo y más cultural, ¿no? Eso. Yo podría eh, contar que he conocido, bueno, siento que he conocido como los dos extremos, ¿no? En cuanto a la evaluación. En un extremo son, vamos a ir, convocatorias a financiamientos en donde desde la convocatoria ya te están diciendo qué van a evaluar y qué métricas van a seguir y casi, casi los resultados que necesitan como condición, ¿no? Pero también he tenido la oportunidad de conocer metodologías de evaluación que surgen desde las mismas organizaciones o empresas sociales o movimientos sociales en donde sí hay espacios para ponerse de acuerdo qué es lo que les interesa o lo más relevante que quieren evaluar, cómo lo van a hacer, y qué es lo más representativo, vamos a decir, de lo que esperarían, ¿no? Entonces creo que he conocido como los extremos. ¿Te sentiste con los dos extremos? No, sin duda me identifico más con el que las propias organizaciones son quienes pueden definir de mejor manera qué es lo que es más relevante medir y cómo hacerlo, ¿no? No tanto que alguien de fuera, externo a su organización o al territorio les diga qué es lo que les va a medir, ¿no? Básicamente. Muchas gracias a ambos por esos comentarios. Sí. Gracias. Bueno, yo solo quiero agregar que
bueno, siempre te dicen que si no se mide, no existe, y sí siento que es muy amplio el aspecto de evaluar impacto, porque puede ser muy romántico, ¿no? Yo trabajo en un centro comunitario y, bueno, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, pero ¿cómo mides eso? Y una cosa es como un indicador, por ejemplo, ¿cuántas clases diste? Eso es un indicador, pero no es un indicador de impacto. Entonces, como que es muy, pues, ambigua la línea y que depende del tipo de proyecto, también el tipo de impacto que vas a medir. Testimonios de la gente, claro que es impacto, pero ¿cómo le pones un número entonces? Justo, quiero empezar por esta historia del centro comunitario e ir regresando. Si los testimonios solos no funcionan, los indicadores también al final puede ser que una organización más grande que la tuya, que tiene más financiamiento, tenga más éxito visiblemente y atraiga más financiamiento. Y eso no es justo, pero existen precisamente métodos cualitativos para hacer lo cualitativo comparable, ¿no? Lo narrativo comparable, buscar patrones, etcétera. Como decía también Alex, al final lo cuantitativo es muy engañoso, o sea, puede ser que cualquiera hace un tableau ahora o gráficas, hacer números, es muy fácil, hasta la inteligencia artificial lo hace, pero es muy engañoso. Los números siempre esconden muchas cosas. También, como dijiste, maestro Diego, el tema de lo que saben hacer las organizaciones es muy importante, pero al final también los donantes quieren algo comparable. Entonces, pero ¿cómo un donante quiere que alguien rinda cuentas sin dar esta capacitación? Para empezar, no sé, por ejemplo, en el caso de Capeltic, si contratar una persona de monitoreo de evaluación ha sido fácil. Yo sé que muchas organizaciones hacen juegos para sacar un fondo y otro fondo y otro fondo, los gastos operativos principales, que no son de programa, que no son de un curso de trabajar con X productores o productoras, que son para alguien de investigación, de monitoreo y demás. Entonces, sí existen métodos cualitativos que tienen ciencia, pero al final yo creo que lo que tenemos que atrevernos es decir, estamos haciendo un trabajo importante, hay que dejarnos operar y hay que dejarnos compartir saberes y que la evaluación se tiene que hacer también en un ambiente de confianza y con suficiente tiempo, ¿no? Sí, claro, para eso estamos. Para provocar, lo que se decía ahorita, ¿qué tan posible es medir? Porque el gran reto, el gran problema pareciera ser que el concepto medir corresponde más a una disciplina en donde sí se puede, y eso quién sabe, medir. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo te has enfrentado a este tema de la medición? Ya lo decía la compañera hace ratito, ¿no? Pareciera ser que si se mide, entonces, es más, hasta incluso se puede decir, si se puede medir, existe, si no, no existe, ¿no? En forma de broma. Y comentarte que recientemente trabajamos con la gente de Yomolatel precisamente la construcción de una propuesta de balance social cooperativo desde desde su historia y generaron una propuesta muy interesante, muy enriquecedora sobre cómo hacerlo desde adentro, ¿no? Como creo que le decía Diego. Hay otra cosa, también creo que es importante en esto de la medición porque em, como que no es medir por medir, ¿no? O sea, como que al final de cuentas hay un marco o un contexto al que quisieras llegar, ¿no? O sea, entonces, estoy haciendo un proyecto con ciertos objetivos, voy a hacer la evaluación, voy a tener indicadores, métricas, pero para ver si estoy avanzando hacia qué horizonte, ¿no? Y lo que yo más bien he visto que es lo más común es que, pues no sé si por facilidad o algo, pero casi todos los marcos de medición los apuntan hacia los ODS, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Y tampoco, digamos, los ODS resuenan para muchas de las organizaciones con las que trabajan. Entonces, creo que algo importante es como decir, ¿cuál es ese horizonte, ¿no? Hacia dónde están apuntados las métricas y los indicadores.
Claro, yo creo que sí, hay que medir y hay que evaluar. Yo por eso prefiero evaluar más que medir para aprendizaje propio y para saber a dónde vamos. Pero al final, por ejemplo, para tomar un ejemplo de la calidad de vida, yo empezaría, o sea, yo como siempre me piden evaluaciones cuantitativas y eso que también yo en algún momento más joven estaba como que qué bonito que yo supe sacar el retorno sobre la inversión, el análisis costo-beneficio, que cada peso invertido tiene 4, como la monetización del impacto social, o 7, o cualquier múltiple, pero siempre ahora intento pedir, abogar por la organización y decir, dennos un espacio para hacer una investigación cualitativa para entender un poco. En el caso de la calidad de vida, yo le preguntaría a la gente, ¿qué es calidad de vida? Y lo intentaría hacer un poco en unas métricas o unos rubros más comparables, ¿no? Y en cuanto a organizaciones que sí, como usted menciona, han podido evaluar de la forma que les da gusto, eso requiere como también, ya es una trayectoria, ya han comprobado que son dignos de confianza, ya han comprobado resultados y luego lo hacen y se dan el lujo. Lo que queremos ahora es que más organizaciones en sus inicios, siendo cooperativas, organizaciones sociales, empresas sociales, puedan hacer esto en el inicio porque es muy relevante lo que voy a presentar como el otro tipo de financiamiento, evaluación en las etapas iniciales y también en algunas organizaciones ya establecidas. Ya ahora lo mencionamos. ¿Alguna pregunta? Se piensan indicadores, pero se piden métricas. Volumen no es impacto social, sobre todo si se quiere incidir, alcanzar el bienestar y otros objetos cualitativos. Sí, la verdad es que al final hay dos cosas en las métricas. Yo, en mi experiencia, como evaluadora y también como persona que se dedica a la capacitación en ámbitos de innovación social y demás, he visto que muchas veces la gente pone indicadores de monitoreo pensando que son de resultados y de impacto. ¿Cuántas clases diste? ¿Cuántas personas? Etcétera. Entonces, eso es una equivocación muy común y lo que digo es que siempre, pues si empiezo con una línea aquí a la izquierda hacia la derecha o al revés, porque yo también escribo del otro lado, es que al inicio hay muchos indicadores de hemos hecho esto y al final también hay una visión de vamos a cambiar leyes y vamos a terminar con tal problema social. Lo que es en medio, muy poca gente lo sabe hacer, pero también muy poca gente tiene el lujo de sentarse a documentar lo que ha pasado, a reflexionar y se dedica muy pocos fondos a este proceso de aprendizaje. Y nomás en el comentario también Zair Martínez comenta el factor del tiempo, ¿no? Que es el impacto social se alcanza en el Ya. largo plazo o en el mejor de los casos en el mediano. Justo esto, cuando se habla de un financiamiento tradicional, condicionado, fragmentado, limitado en el tiempo, cuando dan un grant o una donación de un año, piensan que es corto plazo y 3 años es el largo plazo. Mientras si hablamos, por ejemplo, de un proyecto educativo, pues para ver resultado, 10 años por lo menos. Si algo de cambio de leyes y abogacía y incidencia en política pública, pues son 15, 20. Lo mismo para medios de vida. O sea, al final todo el mundo pide resultados y no financia todo el tiempo que se requiere para esos resultados. ¿Sí? Podemos pasar al otro. Bueno, no sé si. ¿Aquí? Ok. No sé por qué no sé. ¿Lo pasamos? Ah, sí, ok. Entonces, ¿qué desafíos presenta este modelo? Yo creo que ya hemos mencionado algunos de esos desafíos, sobre todo para movimientos de base y organizaciones sociales innovadoras. Entonces, pues lo dicho, es imposible de planear a largo plazo, es muy difícil contratar un equipo base, hay un desgaste del equipo de trabajo y hay desigualdades en el acceso a recursos. Al final, quien sabe hacer un pitch, quien sabe hacer una presentación es el que obtiene los fondos y quien sabe comprobar o llegar a las soluciones más fáciles puede también acceder más a fondos. Mientras otras organizaciones que quizás tengan mucho más trabajo más profundo, pero no tienen números
o está abordando una problemática social un poco más difícil, de una manera más sistemática, puede quedar fuera completamente porque no está comprobando en el corto plazo. Y he visto muchas organizaciones de origen más activista, comunitario, en temas de derechos sobre todo, que llevan muchos años trabajando con un equipo de voluntarios. Y apenas con un fondo diferente que pueden contratar gente. Voy a hablar de la evaluación rápido y ya podemos hablar la plática. Ay. ¿Qué pasa en la evaluación? Lo dicho, hay una desconexión entre los indicadores y los cambios reales, como hemos hablado. Los procesos de evaluación son cortos, incluso mucho se dice que hacemos turismo, turismo rural cuando se hace evaluación, y es cierto, muchas generaciones de evaluadores y evaluadoras lo ha hecho, preguntar, irse sin enterarse del contexto. Y no hay aprendizaje y apropiación. Al final, un buen proceso de evaluación es donde se queda conocimiento en la comunidad y en la organización social. O sea, que el sistema que se puso, los indicadores y los métodos, la gente los pueda volver a aplicar sola o con un acompañamiento mínimo. Con esos tipos de financiamiento, ¿qué pasa? Que son procesos de evaluación, también no se financian lo suficiente y no duran lo suficiente. Entonces, aquí, esto resuena con su experiencia, ya habíamos abordado cosas, pero si les hizo regresar más reflexiones o algo, pues también nos pueden decir. Yo creo que esto que comentas, Ingi, sobre dónde se queda el conocimiento que emerge de la evaluación, me parece que es justamente la diferencia entre el turismo rural y el sumarse a un proceso de base al que desde las propias competencias o capacidades, que puede ser las de evaluar, puedes hacer una diferencia, ¿no? Y bueno, ahora con todos los datos nuevos que salieron sobre pobreza en México y qué significa el poder medir o no los avances de un país. Y siempre me resuena esta frase que digo, es como cliché, ¿no? Lo que no se mide no se puede cambiar, ¿no? Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y a mí lo que me parece muy interesante, y espero que ahora nos platiques un poquito más, es estas formas de acompañar un proceso en su propia evaluación para que lo que emerja de ahí pueda contribuir a transformar las propias prácticas, ¿no? Y que no solamente sea el requisito para tener más financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos eso? Capitular, o sea, ¿quieres saber cómo este proceso de apropiación pasa? Ok. Sí. A mí me resuena mucho porque no, o sea, directamente en proyectos de impacto no he estado, pero sí en proyectos culturales y más del área de museos. Y justamente el presupuesto siempre se designa según cuántos visitantes tuvo la exposición, pero no cuántas experiencias de impacto tuvo la exposición en abrir espacios, ¿no? Más como museos de resistencia de movimientos sociales que justamente buscan abrir la conversación, abrir el espacio al problema que se está dando. Y justo nos pasaba mucho eso, que el equipo interno ya estaba quemado, el sobretrabajo era demasiado y a la larga, aunque era muy difícil dar el espacio museal a estas comunidades, grupos, activistas, personas en lucha, la misma institución, por sus ejes y líneas, no daba la oportunidad de hacer proyectos a largo plazo con ellos, ¿no? Era como, muy bien, ya tu expo fue temporal, es de tal a tal fecha, pero ya el siguiente tema que viene es el agua y no es el tema, no es tu tema, ¿no? Que es, no sé, defensa de derechos humanos. Entonces era como un proceso que creo que es muy curioso porque justo siento que en el arte y en la cultura pues también se pone mucho hacia el impacto social, pero no nos miden con esos mismos modelos, sino con cuantitativos nada más. Contestar esas dos preguntas y luego seguimos. La pregunta del museo. Al final yo creo que viene mucho de dónde surge este espacio para artistas y activistas o un tipo de arte diferente. Yo creo que surge más de responsabilidad social, empresarial o corporativa y no de creer que este arte es significativo. Esa es mi visión muy personal.
Y tiene que ver de dónde surge la filantropía también. La filantropía surge de dar el excedente, de yo tengo que hacer esto para estar bien visto. No surge de, en muchos, al menos que sea como una filantropía muy ideológica, de querer cambiar el status quo, porque a mucha gente le conviene que se quede así. Otra cosa también que mencionas es que la experiencia profunda no se valora como el número. ¿Por qué? Porque es más fácil de medir. ¿Por qué? Porque primero hay pocas personas que saben medir y las pocas que saben no hay tiempo suficiente para hacerlo. Entonces al final se dedica a esto y mucho en el arte y la cultura, yo creo, de lo poco que conozco del sector cultural, es que sigue mucho lo mismo estructura de financiamiento que el sector social. Se dedica a programas, pero no se dedica a el financiamiento base o lo que le dicen en inglés el core funding, ¿no? El corazón de la organización. La gente que tiene que gestionar todo, incluso si no hay una expo en marcha, ¿no? Voy a contestar luego la pregunta de el tema de la apropiación. La apropiación pasa de, primero hay que entender, o sea, de ponerse con la organización en un nivel muy horizontal y de explícanos qué haces. Entonces, sí, el proceso de evaluación tiene que meterse en un proceso de inmersión cultural, como también se mencionaba aquí, de saber, de entender, de vivirlo y de entender el modelo teórico. Muchas veces el concepto, el marco teórico o la teoría de cambio o el mapa de alcances no está. Y eso es lo que hace que no tenemos indicadores en medio, ¿no? Que no son al inicio o al final, la visión o las actividades. Entonces, empieza con entender esto y empieza con revisar los indicadores, ver cómo, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con estos? Si vamos a decir que tienen 3 donantes. ¿Estos indicadores se quedaron herencia de alguien más o realmente es de la propia organización y les va a ayudar para aprender y para mejorar su trabajo? Y se echan los que no, se buscan maneras fáciles también de responder a los que hay que responder. Se insertan muchos indicadores para recopilarlos en los procesos diarios, para no todos los indicadores tener un proceso de recolección de datos aparte. Y luego se trabaja con los indicadores, se trabaja con las herramientas y se pilotean con el equipo para ver si pueden, si pudieron hacerlos, no pudieron y cómo mejorar esta capacidad. Sí, contesté a sus preguntas. Ok. ¿Otra pregunta? Gracias. Sí, me rebotó luego la palabra conocimiento, en la idea de conocimiento útil. Pareciera ser que en estas estrategias de evaluación, no la tuya, sino en lo general, la principal preocupación es por la cuestión de conocimiento útil. Es decir, construyo indicadores, construyo referencias, pero siempre bajo esa perspectiva. Pero, ¿qué pasa con el conocimiento que no es útil en manera inmediata? Sino el conocimiento, como tú decías ahorita, como de carácter más eh, teórico aparentemente, pero el tema de confianza que señalabas es un tema teórico, concretito, ¿no? Porque se abre la discusión de si la confianza es posible de medir. Quiero responder. Creo que también es importante, estamos rodeando como un tema incómodo, que es qué se considera conocimiento y qué no se considera conocimiento. Al final, también el origen de la cooperación internacional es colonial. Entonces, ¿qué se considera conocimiento y qué no se considera? Pues depende de cómo que se conceptualizaron todos esos fondos. Y al final el conocimiento, es la intuición y es la gente que vive esto. Y ahora lo que hay que es hacer, demostrar que lo que yo estoy intentando con gente con quien trabajo también, es que estamos intentando hacer casos de estudio diciendo un artículo que escribimos sobre métodos basados en el arte y que les puedo pasar después, se llama Juego en serio, ¿no? Que de varios casos de estudio usando el arte, donde sí al final se rescató el conocimiento, se habló de temas muy difíciles y al final se cumplió con documentar este conocimiento y ver cómo hay resultados que no siempre son visibles, ¿no?
Bueno, yo también, un poco de la experiencia, o sea, quisiera como, creo que es útil como separar dos cosas, ¿no? O sea, la evaluación de una empresa social o una organización de la sociedad eh, para fines propios de la organización, ¿no? O sea, para que puedan ellos ver si lo que están haciendo está dando resultados, si está alineado con lo que se plantearon, etcétera, ¿no? Y de igual manera, pues se tiene que hacer de manera clara, independiente, porque realmente lo que le interesaría es conocer a la organización para ver qué tiene que ir ajustando en sus estrategias, etcétera, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda es cuando la evaluación está ligada al financiamiento, ¿no? Sobre todo que pueda estar condicionada porque alguna inversión, alguna donación o algo así, ¿no? Y para mí el problema es cuando se convierte como en la moneda de cambio, ¿no? Estoy de acuerdo en que pudiera haber en todos casos alguna evaluación para también ver que ese financiamiento o esa donación esté dando frutos, ¿no? Pero que no sea la moneda de cambio y que este sistema de evaluación pueda hacerse junto con la organización y que no sea impuesto, ¿no? Que no sea impuesto porque muchas veces al final tenemos resistencia psicológica. Si la organización no quiere evaluar, yo digo que es como ir a terapia, ¿no? Si la gente no quiere saber, pues no quiere saber, ¿no? Y hay muchos problemas. Entonces, es importante también esta fase inicial de explicar por qué se hace la evaluación, qué va a rescatar darle este enfoque de aprendizaje también. Pero si se hace en un muy corto tiempo y de manera muy extractiva, pues al final no hay mucho aprendizaje, no hay mucha reflexión. Y siempre yo no digo que reemplacemos completamente lo otro, porque al final, pues yo pasé la mitad de mi vida profesional haciendo lo otro y tiene valor y también no es cierto que hay organizaciones sociales que no son serias, hay temas de sobrefinanciamiento, entonces se tienen que usar los dos pero darle un peso igual. Yo creo que ahora todavía estamos en un momento donde lo narrativo se hace con cosas muy chiquitas, ¿no? Ah, miren, lo que he visto, por ejemplo, hay un fondo para hacer un video sobre el trabajo del fondo. ¿Quieren también ustedes recopilar historias? Ok, háganlo, ¿no? O tenemos que negociarlo como evaluadores en el proceso. Entonces, lo importante es que sea equilibrado y al final, incluso cuando haya números, la gente sepa por qué estamos pidiendo estos números y diga, no, no conviene que pidas estos números, no me pidas cuántas clases he dado, pídeme cuántas personas sienten, según sus rubros, que han mejorado su calidad de vida o están más listas para el mercado laboral o lo que sea. Alex, adelante. Sí, gracias. Justo quería como sumar a la reflexión, parafraseando un poco lo que ya estamos diciendo, pero también profundizando en una complejidad que yo veo, que es como pues la intención con la que se mide, ¿no? En las lecturas me pareció muy interesante que se hacía esta distinción entre objetivos e indicadores, ¿no? De decir como cuando tú pones una meta, así de tus 50 personas toman la clase o lo que sea, como que implícitamente quieres hacer que las cosas vayan a ese resultado. Y justo decía un poco como, bueno, cuando es un enunciado más neutro, pues como que tiende a ser un poco más abierto, más objetivo, ¿no? De, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, eso me parece muy importante, pero la complejidad que veo es que en todos los casos que me ha tocado experimentar, incluso en la distinción que hacía Diego de si es para operaciones internas, o sea, o si es para un financiamiento, en general hay una intención detrás de tener un resultado particular, ¿no? Positivo, voy a decir. Entonces, creo que la pregunta abierta que me surge es, ¿cómo podemos lograr como ese nivel de objetividad o visión neutral, como de realmente decir, quiero saber cuál es el resultado independientemente si es bueno o es malo, porque eso me va a ayudar a mejorar, ¿no? Eh, Mi intuición me dice que tener a un tercero podría ayudar, porque si alguien llega como externo, pues
puede ser un poco más subjetivo, pero como bien dices, pues no nos alcanzan los evaluadores a todas las organizaciones. Entonces, si tienes alguna sugerencia de cómo mantener esa como perspectiva científica de, pues voy a hacer un experimento a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que está bien medir mientras se mide lo que sea importante para la organización. Y también a veces yo creo que pasa que se mide lo que es más fácil y se premia a las organizaciones que se ponen objetivos más rápidos y más fáciles y no a las organizaciones que hacen el cambio más profundo y más complejo. Entonces, la organización definitivamente, pues por registros y transparencia y por ley, ni siquiera hablando con financiadores, pues sí tiene un registro de todo lo que implementa, de las actividades y de los gastos, pero es importante, como dices, Alex, que no esté impuesto, como decían, que no esté impuesto y un tercero siempre es objetivo, porque al final una organización social o un movimiento de base o una empresa social, por más noble que sea, tiene dinámicas de poder. El tercero es capaz de ver un poco aparte y poner todo el mundo en la mesa a hablar y tomar este papel, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Alex. Sí, creo que también está difícil contestarla, pero sí, bastante bien, gracias. Sí, lo cual nos enfrenta al problema de si es factible construirlo, porque si no es imposición, quiere decir que es construcción colectiva. Y entonces es posible hacer esa construcción colectiva aún con las diferencias de culturales, saberes, conocimientos, etcétera. Es posible, desde tu experiencia, ¿se ha podido hacer esta construcción de manera colaborativa, etcétera, etcétera? Porque al final se trata de facilitar, ¿no? Con un proceso de evaluación como debe ser, que no esté como muy corto, muy cerrado de turismo rural, como dicen. Al final se dialoga para entender exactamente qué es lo que importa a la gente, convertirlo en indicadores, trabajar en conjunto y siempre como una persona que facilita, para empezar, dice, yo no soy experto en el tema, ¿no? En el tema temático que trabajan, que sea educación, salud, lo que sea. Cada igual y ciertas personas tienen un conocimiento de más temas que el otro, que yo, como yo digo, medios de vida o empresa social, pero al final en este contexto en particular, ¿qué funciona? Hay que respetar, hay que partir desde el respeto del saber de la organización social y de la comunidad, ¿no? O de los mismos si son lo mismo, ¿no? Si es una organización comunitaria. Bueno, de ahí de lo que nos puso Benicio Arbizu en el chat, o sea, como que lo mencionan porque puede ser algo que se repite, ¿no? En muchos, ¿no? Decimos, mejor no le entro porque es algo muy complejo, ¿no? No soy yo el experto, ¿no? Entonces, casi como pensar, o sea, yo en los zapatos de una organización, de una empresa social, ¿cómo le hago, no? O sea, o cómo empiezo para poder sí atender esto que además me come el día a día, ¿no? Porque estoy muy preocupado para hacer mis actividades centrales. Entonces, yo creo que un poco va, digo, así lo interpreto, pero creo que puede ser algo que se repite en muchos. Sí, es que yo tengo como la curiosidad de, he preferido otras formas, o sea, quiero saber otras formas de financiamiento, de medición, de trabajar en otra cosa, o sea, sí me gustaría entenderlo un poco. Si no se puede, pues contesto tu interpretación, que al final sí, la historia clásica, clásica es o que la gente encuentra un financiamiento flexible del que vamos a hablar y tiene mucha suerte, o la gente tiene que acoplarse al sistema que está hasta comprobar ante todo el mundo que hace un trabajo serio, único, innovador, diferente, etcétera, y luego ya decir con las manos en la cintura, como se dice, yo solo acepto ese tipo de financiamiento. Yo, mis métricas son estas. Al final, desafortunadamente, estamos destinados al cansancio operativo, ¿no? De que hay que ir por una ruta a la otra, pero por eso estamos hablando siempre y escribiendo y abriendo espacios para hablar de maneras diferentes de hacer las cosas.
respetar y darle también el debido respeto a los movimientos sociales y los movimientos feministas y fondos feministas y comunitarios que han surgido. Esto no es un nuevo paradigma, es un paradigma que existe desde los 80, pero es nuevo en entrar al financiamiento de empresas sociales y otros movimientos y demás. Es nuevo en ser mainstream, como dicen, ¿no? En ser como de la cultura general y no en un ambiente muy acotado. Entonces el financiamiento es flexible, es decir, te doy 10 pesos y los gastas como quieres. Es basado en relaciones de confianza, se parte de que confío en ti, organización o colectivo o cooperativa, no me vas a robar, no me tienes que rendir cuentas centavo por centavo. Es también continuo, o sea, no es que hoy va a estar y luego mañana va a acabar, es más, son plazos de tiempo más respetuosos. Da a la gente capacidad de responder a necesidades emergentes, da espacio para soluciones innovadoras y se puede también planear a largo plazo, tanto yo como organización sola o colectivo o cooperativa, pero también en colaboración con otras. Voy a dar unas historias que he visto para decir que esta forma de financiamiento funciona desde la evaluación. Por ejemplo, la capacidad de responder a necesidades emergentes. Hay muchas organizaciones que trabajan con personas migrantes que antes estaban sin fondos, o sea, eran como donaciones de personas individuales o fondos que les limitaba mucho en qué gastar. Y al trabajar con una población muy cambiante y muy fluctuante, como la población migratoria, eso de responder a necesidades emergentes les resolvió mucho la vida. Hoy necesitamos zapatos, mañana necesitamos comida, pasado mañana necesitamos otra cosa. La gente necesita boletos de autobús y no me va a traer el recibo o la factura. En vez de comprar y surtir un albergue desde una gran cadena de supermercados que nos dé una factura, puedo comprar al verdulero de al lado y también beneficiar a la comunidad donde estoy insertado como albergue. Algunos contrataron seguridad, que era una cosa que nadie contemplaba como financiador. Contrataron seguridad porque había temas y había problemas, y había personas insertadas o personas que querían meterse al albergue. Eso es una historia. Para soluciones también innovadoras, he visto varias en temas de empoderamiento legal y acceso a la justicia. Por ejemplo, pues sí, siempre ha habido eso de representar a una persona, pero también se ha hecho capacitaciones, se ha hecho traducciones a lenguas locales que no se consideraba importante. Muchas personas, por ejemplo, no veían algo como muy básico, eso lo he visto en varios proyectos, ¿no? El costo de transporte. La persona va a ir a una capacitación y va a poder ingresar a un trabajo. Y el costo de transporte, ¿quién lo paga? Nadie lo quiere pagar. Todo el mundo quiere pagar la capacitación o todo el mundo quiere pagar el costo de la representante legal que va a ir, pero no tiene este contexto de que todo el mundo está en comunidades que están lejos de las cortes y las instituciones jurídicas, entonces también algo como el coste del transporte o hacer clínicas legales móviles. Entonces ahí con esta flexibilidad muchas organizaciones han podido innovar y también quiero aclarar aquí que no solamente son organizaciones chiquitas o son organizaciones que empiezan o startups o demás, también he visto muchas organizaciones grandes establecidas que reciben fondos de los financiadores más conocidos en su tema, que cuando recibieron un fondo flexible dijeron, este no es mucho comparado con lo que recibimos, pero nos ha hecho reflexionar y poder hacer soluciones innovadoras que soñábamos, pero nadie las quería financiar. Hay documentación del conocimiento, hay compartir conocimiento, hay más escala y replicación también, porque se toma la gente el tiempo. Muchas organizaciones han podido rentar oficinas, contratar su equipo, si son organizaciones más de base, más chiquitas, más activistas o empresas que están empezando. Y las que sí están establecidas han podido innovar mientras siempre eran como maquilar casi, ¿no? Las soluciones y hacer lo mismo, pero para otro donante. Y la colaboración es una hipótesis que tengo, todavía la vi con pocos casos, no se puede generalizar. Les cuento un poco de la evaluación y luego podemos abrir un poco para preguntas. La evaluación también está centrada en el aprendizaje, no solo en la rendición de cuenta, porque se parte mucho de la confianza.
Entonces, al final, pues nosotros confiamos, pero queremos saber qué están haciendo, queremos evaluarnos mucho. El fondo se evalúa a sí mismo, no solamente evalúa a las organizaciones. Y eso rompe mucho el paradigma de estoy aquí para observarte, estoy aquí para vigilarte. Las metodologías pueden ser participativas e inclusivas, también pueden ser cuantitativas, pero no impuestas. Y hay mayor apropiación del aprendizaje por parte de la organización o el movimiento, porque al final se parte todo de que todo lo que van a contar es aceptado, no se busca, como decía Alex, ¿no? Un objetivo que casi parece una subcontratación de objetivos a veces, de que yo quiero trabajar en salud y voy a subcontratar las 1000 personas que quiero alcanzar, 50 aquí, 50 aquí, 100 aquí, 200. Entonces es un enfoque muy diferente. Antes de abrir el piso, quiero enseñarles un poco de esas metodologías participativas. Como decimos, es un juego en serio. Muchas puede haber Lego, que se construye para trabajar también de temas, empezar a hablar, por ejemplo, de una ruta de cambio. Esa es una ruta de personas migrantes y los obstáculos y entender cómo, en qué partes de estas incide la organización. Estas tarjetas son parte de la evaluación rural participativa, pero también permite que la persona tenga un espacio para decir, eso, hablaba de qué temas son importantes o en qué temas ha incidido o qué temas han cambiado. Son proyectos muy diferentes, pero se ha usado la misma herramienta. Le da a la persona el espacio de no contestar la pregunta, sino de tomar un tiempo para reflexionar. No es extractivo, porque al final se ayudó a la persona a decir, ok, yo mis gastos que he podido solventar gracias a este ingreso son estos. Mi acceso al agua me ha ayudado a enfrentar el cambio climático o ni sé qué es el cambio climático, me ha ahorrado tiempo, no me ha ahorrado tiempo. No son preguntas de sí y no. Si vamos también a la siguiente, eh, aquí es un collage, acá también es dibujo y collage, y el cuarto es con juguetes. Entonces, el que es con juguetes es con niños viviendo con discapacidad y ha sido muy táctil por si hay debilidad visual, también para hacer un juego y no intimidar a los niños. Y se trataba de entender cómo es su recorrido el día a día, sus espacios, la escuela, el traslado, etcétera, y dónde sí el proyecto ha podido incidir o no, dónde se podía mejorar. Entonces, con juguetes. Aquí se usó esto también en una organización trabajando con niños, que veía como querían personas que pensaran, como decían, es como de una manera lógica y crítica y que tuvieran valores y era como mucho, como siempre, ¿no? La visión que no está muy clara o que está clara pero no se sabe cómo llegar. Y hemos trabajado mucho con varios dibujos, este es uno de miles, con el equipo que eran jóvenes para saber qué quieren exactamente y luego ya desglosarlo a indicadores. Esto de dibujo es de una junta directiva muy seria que tenía ahí algunos temas, ¿no? De poder y dinámicas y demás, y se ha trabajado un ejercicio de planeación estratégica pidiéndoles hacer un animal imaginario o un animal que tiene piezas de otros animales basado en un libro de niños para hacer esta planeación estratégica y apropiarse de los resultados de la evaluación, que también, eh, que no hemos dicho esto, pero creo que en otras conferencias, parte de la apropiación es hacer que todo lo que sale de la evaluación sea accesible, que sea breve, que tenga métodos visuales. Entonces aquí es una junta directiva, no estamos enfrentando el tema de si las personas pueden leer o si tiene demasiada jerga el reporte, es más que las personas están muy ocupadas. Igual los métodos los han puesto de tú a tú en la mesa, han relajado a mucha gente y han podido trabajar. Igual esto es una visión un poco más amplia del tema de los juegos. Se usa plastilina, se usan muchas cosas. Diego, tú lo reconocerás del trabajo que se hicimos con Oxfam. Este sí es un reporte público si alguien lo quiere ver. Se hizo un ejercicio de fotografía participativa para que la gente hablara de los temas que tenían me viene la palabra en otro, perdón. A veces tengo un revoltijo en la cabeza, de qué desafíos tenían y qué oportunidades veían en la cadena de valor. Y a partir de ahí esto abrió mucha conversación sobre el coyotaje y los intermediarios poco justos.
Esta es una de miles de fotos también, no miles de, pero varias fotos. Se hizo como 20 fotos por cadena de valor. Estos son mapas corporales que también ayudan a mapear en algunos contextos terapéuticos y demás malestar, en algunos contextos de capacitación, poderes, historias personales. Se usan muchos métodos visuales. Esto es poco de lo que se puede hacer. Y ahora, si quieren, pasamos a la conversación. Hola, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿dónde encuentro esta maravilla que acabas de hablar? Porque yo por más que he visto, no he encontrado nada y estoy del lado de que donde he visto está muy complicado todo este tema de la evaluación, rendición de cuentas y mejor me quedo aquí donde sigo. Mi empresa es de creación, eso lo debo de decir. ¿Sí? Exacto. Me voy a presentar, soy Patti Revilla. Yo ya terminé todo mi proceso de la MACDES, estoy en el proceso de escribir. Tengo una empresa de creación que está enfocada en el empoderamiento de jóvenes con discapacidad intelectual. Tenemos dentro de la organización que estoy creando como dos rubros. Uno que es la parte comunitaria, que es un huerto, y la parte empresarial, que deseamos tener una cafetería. Al ser de creación, pues estamos iniciando todos estos procesos. Los que sí han ido avanzando es el huerto. Hemos recibido, ya tuvimos un primer apoyo, pero sí me gustaría tener un fondeo. La verdad es que eso ayudaría muchísimo a impulsar más todo este proyecto, pero la verdad es que los que yo he visto son súper complicados. Y el tema de evaluación, indicadores, como tú lo mencionas, requieren de mucho tiempo y aparte no se pueden planear a largo plazo. Todo, nosotros estamos trabajando día a día, entonces no hay manera. Y sí me gustaría saber dónde encuentro de esto. Yo ya estoy lista. Y la otra, cómo desde ser una empresa de creación, tener estos indicadores claros, o sea, sí sé qué es lo que quiero medir, qué quiero obtener de resultados, cuál es el conocimiento que estamos adquiriendo, pero cuál deberían de ser como las prioridades que tú me aconsejarías que debería de tener en este momento de creación. Yo quiero entender un poco qué hace tu empresa. O sea, tú capacitas jóvenes. La idea, sí y no. La idea es que jóvenes con discapacidad intelectual tengan un espacio donde convivir, donde desarrollar habilidades y a partir de esas habilidades enfocarlos en áreas dentro del huerto o de una cafetería que se piensa crear. Esta cafetería tendrá varios puestos en los cuales, dependiendo sus habilidades, puedan trabajar y sí, estarlos capacitando continuamente, pero, o sea, siempre partiendo de sus habilidades, no imponer un proceso exacto de manufactura que tengan que producir, ¿me entiendes? ¿Son de qué edad? Si puedo preguntar. Claro, estoy pensando entre 18 y 30 años, que es su edad más productiva. Todo Ok. esto es con la experiencia porque tengo una hija con discapacidad intelectual, entonces es el rango en el que me estoy enfocando. De experiencia vivida. Ok, Exacto. entonces lo que tú quieres es que hacer como un espacio y a la par una forma de inserción laboral en tu empresa social o algunos quieres que lleguen fuera. Mm. Ujú. Ah, no, o ¿La sea, cafetería es un empleo o es un espacio transitorio de no, capacitación? sería dentro de la organización. Ok. No, o sea, o sea, sí lo he pensado, que si en algún momento nos volveríamos como un organismo donde se capacitara y de ahí mandar a otros lugares, tampoco me parece mal, pero ahorita, mi enfoque es otro, pero no me niego. No, el método en sí está maravilloso. Al final, cuando empleas en una empresa social, puedes acomodar justamente lo que dices, diferentes capacidades y intereses. No todo el mundo quiere ser chef, ¿no? Como yo voy a proyectos de que no todo el mundo puede ser emprendedor ni quiere, ¿no? Sí. Pues primero, yo creo que te buscas financiamiento basado en confianza y flexible, o en inglés, pues lo mismo que es como flexible funding. Y esto sí te puede abrir muchos. Los que yo conocí sí trabajan en temas diferentes, o sea, que más como acceso a la justicia, trabajo con personas en situación de sobrevivientes de tráfico humano, migración, pero seguro que hay.
También te aconsejarías, como estás en una etapa de innovación, lo más bonito en esta fase es aplicar a premios de innovación social, porque esos premios te pueden facilitar muchas cosas como conectarte con gente. Algunos te dan tu ingreso para ciertos años para que tú te dediques a operar nada más y no tengas que hacer otro trabajo. Pues si quieres, luego lo pasamos. Y medir, pues yo creo que también estás con el público objetivo ideal para también usar métodos participativos, pero sabiendo qué son tus indicadores claros. O sea, al final, eso es como el arte abstracto, ¿no? Primero tenemos que saber dibujar muy bien, clásico de todo, y luego hacer arte moderno abstracto. Entonces, sí se puede manejar, pero teniendo claro qué son tus cosas que quieres evaluar y que no sean el número de personas, ¿no? Sí. Y Claro. preguntar a la gente, por ejemplo, ahora es que también estoy haciendo un recorrido de 20 años de trabajo, ¿no? En un proyecto con jóvenes, en una situación diferente, pero también era un espacio contenido. Hemos hecho diarios muy visuales, muy bonitos, para que los propios jóvenes puedan ahí registrar cómo se sienten, registrar qué aprendieron, registrar muchos cambios que han vivido y también lo puedes ir comparando y agarrarlo como línea base, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. Mi nombre es Karina Rosete. Estoy trabajando en un proyecto de alianzas con caficultores en la Sierra Mixteca Alta de Oaxaca. Y justamente investigando un poquito más, tengo dos observaciones. Esta parte del financiamiento en confianza es bien difícil, bien difícil. Regularmente, aunque seas de creación, para que puedas tener un financiamiento, sea pequeño o sea grande, mínimo, porque lo hemos visto en muchas convocatorias, te piden que puedas fiscalizar al menos 2 millones de pesos mexicanos. Eso está sucediendo ahorita y es el reto más grande que veo que muchas empresas que tienen este incentivo social está sucediendo, ¿no? Pero justamente después empecé a investigar un poco de esta metodología de acción participativa, de investigación acción participativa, y después se unió la metodología campesino a campesino. Y eso sí me abrió el panorama, porque finalmente, como dijeron, ¿no? El conocimiento abre a la innovación, pero a veces es bien difícil no compartirlo, hacer entendible ese conocimiento y entonces ya no puedes tener el impacto. Ya las métricas a mí, la verdad es que siento que vienen en un segundo plano, porque el impacto para mí es las personas que están aprendiendo, ¿no? Y las personas que se están interesando y las personas que preguntan. Entonces, esas pequeñas soluciones o resultados que me dan, para mí son más impactantes que un número, ¿no? Y justamente empezando a ver estas metodologías, ayuda un poco a que no nada más lo puedas aplicar a campesino o acción participativa en un campo, sino también ya directamente en tu misma organización, eh, personas que probablemente tienen situaciones de no bienestar, bueno, no de bien común, ¿no? Que se encuentran estresadas, que se encuentran ansiosas, que están buscando una solución para su vida, pero que a la vez esas metodologías siento que sí pueden funcionar, ¿no? Y les digo, o sea, al final la métrica sale por sí sola, sale solita, pero el punto es que tú los intereses un poco en este nuevo conocimiento. Me da gusto que las métricas sean un lujo para ti, que sean en segundo plano. Eso es un gran lujo, la verdad, y es una libertad de poder trabajar. Contestaré la primera parte, que es la más fácil. Eh, yo sé que aquí para registrarte es un tema, para cuánto facturas y demás. Hay fondos que he visto donar a gente que no está registrada, ni siquiera, y hay que buscar fondos que van a esto. Y también digo, si tú sabes que tu trabajo es bueno, siempre se puede negociar con sus donantes existentes. Siempre decir, mira, yo sé que mi solución es única, yo sé que somos buenos, somos gente auténtica, mira lo que pasa y danos un poco más de espacio o danos parte del fondo así y parte danos chance de agregar esos indicadores, quitar esos indicadores. También hay algo muy sencillo, o sea, les digo, sí es importante saber a dónde van para saber explorar trabajar estos métodos,
pero también, como dices, pueden ser exploratorios con el equipo. Puede ser que tu equipo tiene sentires y saberes que nunca, no tienen tiempo de sentarse. Entonces, esto es una dinámica para toda la intuición que tiene la gente que se puede convertir en indicadores, se explora a través de esos métodos y son lúdicos, ¿no? O sea, al final son métodos que nadie, no es una junta, no es una presentación, se puede hacer en un espacio abierto. Sí. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del crowdfunding para proyectos sociales? Porque eso también lo he visto como empujarse, pero como que no ha asentadose bien y siento que eso genera desconfianza, justamente. Ok, no lo pensé así. O sea, lo que yo sé es que el crowdfunding está básicamente basado en confianza o que te vas a dar como un impacto social o también estás haciendo una empresa que es nueva, una startup, vas a darles un producto o algo así y en algunos momentos a mí como persona no me llegó el producto de apoyar proyectos artísticos o lo que sea, pero el hecho de no llegar a tu meta genera desconfianza, pues puede ser. Yo creo que lo que no te quita tiempo de operación es bueno. Lo que te va a quitar tiempo de operación, pues hay que dejarlo aparte. Bueno, voy a leer un comentario nomás de Zair y también voy a hacer otro a título personal. Ahí, bueno, Zair agradecería alguna recomendación bibliográfica o informe sobre las metodologías que compartieron y dice que es sumamente importante el ejercicio de aproximación que se presenta y pedir la opinión de Ingi sobre el balance social, que es la principal herramienta para informar el impacto social de las cooperativas. Bueno, a reserva de que Ingi quiera hacer algún comentario, esta herramienta del balance social es lo que vamos a estar trabajando en la segunda quincena de esta concentración, que bueno, eso más bien va a ser directo ya con las y los estudiantes de la maestría. Y bueno, de la recomendación bibliográfica ahorita ya nos dirá Ingi. Y bueno, a título personal, yo creo que, o sea, como el poder lograr estas metodologías dentro de este nuevo paradigma de evaluación, ¿no? Que son participativas, que son, este, para que se las apropien las organizaciones, que además vengan ligados al financiamiento, como que quizá puede parecer como muy bueno para ser cierto, ¿no? Pero hay una cosa creo que puede ser importante, porque aquí en la maestría también las y los estudiantes trabajaron su plan y su propuesta de financiamiento, ¿no? Entonces yo creo que deben de ir de la mano las dos cosas, ¿no? Y que ustedes lleguen ya con una propuesta de financiamiento que incluya un plan de evaluación de impacto, puede ayudar más bien a abrir esa puerta. No esperarse a que les digan cómo les van a evaluar, ¿no? Sino que les haga sentido desde el principio, que vaya ligado al financiamiento y de esa manera hacer la aproximación. Entonces, no sé qué opines, Ingi. Sí, yo estoy súper de acuerdo, es un súper consejo esto de involucrarlo desde el inicio. Si han recolectado historias, también les voy a recomendar algo muy sencillo que es mucho más sencillo que todo esto. Es una metodología que se llama cambio más significativo y que se trata de una metodología de recopilar historias de cambio e ir analizándolas para ver patrones, para ver elementos en común. Entonces, sí, con mucho gusto paso bibliografía y sí es muy importante partir de la evaluación desde el inicio. Primero, pues uno propone y nadie impone a la organización. Si ellos tienen lo que a veces como sus indicadores y sus macro teorías de cambio o lo que sea, se negocia, piden financiamiento para la evaluación siempre. Capacítense, fórmense. Mucho de esto también está en línea para dar cursos y demás. Y lo último, se me fue. El balance social corporativo, yo desde el punto de vista de evaluación de impacto, yo lo veo como una forma intermedia de si se está cumpliendo con los principios, si el proceso va bien, ¿no? Porque como que es la diferencia entre hacer esto como cooperativa o como empresa, entonces es complementario, pero al final algunos indicadores se cruzan, pero son procesos diferentes. Bien, no sé si alguien más quiera comentar, preguntar algo también en Zoom.
Bueno, a mí un poco retomar la pregunta que estaba haciendo Patti hacia en proyectos de creación, justo, bueno, ahorita dijiste que pedir financiamiento para la evaluación, ¿no? Pero ¿cómo en esta rueda de la fortuna de empezar, de ir de andar, o sea, en qué momento saber si ya estás lista para empezar a pensar en evaluación o si es algo que tienes que tener, como ir guardando ciertas cosas desde el principio? O a mí no me queda claro muy bien cómo si es como de ya estoy súper consolidado y tengo mi forma jurídica y todo y ya ahí meto la evaluación o esto en qué momento entra. Esto. Hay que empezar para saber a dónde vamos. Entonces, si reemplazan la palabra evaluación por aprendizaje, yo creo que se les soluciona mucho y les baja un poco la ansiedad sobre evaluación. ¿Para dónde vamos? Queremos que esta problemática que estamos abordando, este grupo de personas con quien estamos trabajando, esté de aquí para acá. Siempre hay que recopilar. No es fácil recopilar indicadores al inicio, pero historias siempre. O sea, yo creo que al final se le hace el feo a los testimonios porque a veces también muchas organizaciones han hecho un testimonio o unos testimonios que no tienen nada que ver, que no se pueden generalizar. Entonces, pues siempre hablar con la gente y siempre recopilar de su equipo, si tienen equipos. Yo imagino que la mayoría sí tienen por lo menos una o dos personas con quien están trabajando. Algunas ya son cooperativas, son más. ¿Qué siente la gente? ¿Qué funciona y qué no funciona? Y siempre estar haciendo esas preguntas y recopilar. Una metodología que también me gusta mucho es el video participativo, y esa sí tiene capacitación en línea, tiene algunos recursos, etcétera. Es mantener, o sea, como dices, ir teniendo cosas más generales de la manera que cuando quieran pueden rescatar esta información, esos archivos para sacar información, pero también saber a dónde van. O sea, hay que evitar siempre palabras que sean muy grandes, ¿no? Empoderamiento, ¿qué significa? Calidad de vida, ¿qué significa? Cada palabra que sienten que está muy abstracta, como les digo, este grupo de jóvenes con quien trabajamos dijeron, tienen que tener un pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? O decían en inglés ellos como fuera de la caja, ¿no? Out of the box. Literal, trajimos una caja, la pusimos en el espacio donde estábamos trabajando. ¿Qué hay en la caja? Okay. ¿Qué es pensar fuera de la caja? Ahora, ¿esto cómo se liga con tus programas de capacitación y todo esto, no? Y al final, pues, ¿no? Cualquier cosa abstracta se tiene que desglosar. Esto último que acabas de comentar resulta muy interesante porque sin duda alguna el esfuerzo es hacerlo a un nivel de concreción, pero el problema tiene un nivel de abstracción muy fuerte. ¿Y cómo lo explicaron? Es decir, estás tocando un tema de filosofía y de ciencia muy profundo, profundísimo, porque es el asunto de si es posible para unos, jamás puedes salir de una caja, porque cuando sales de una, brincas a otra. Y así permanentemente, lo único que haces es estarte moviendo de una caja a otra. No hay salida. Para otros, sí hay salida, porque irremediablemente construyes otras cajas. ¿Y cómo lo construyeron en ese nivel? No en la reducción, y no lo digo de manera peyorativa, sino por este esfuerzo de hacerlo concreto, sino cómo lo construyeron entonces, porque planteaste un problema filosófico de fondo muy, pues muy profundo. Por suerte, es que también a veces tengo la suerte de que algunos de mis proyectos son públicos, otros que no. Por suerte, es un proyecto que está publicado. Los mismos jóvenes de la organización publicaron, recopilaron historias de cambio y publicaron la teoría de cambio que trabajamos. Estábamos una semana trabajando la teoría de cambio. A veces se nos pide 2 horas o un taller de mediodía para trabajar la teoría de cambio. En esta oportunidad teníamos una semana y realmente yo creo que todo el mundo estaba pues sentado en el piso, trabajando, tocaban. Ellos eran una organización de empoderamiento a través del arte para jóvenes en un nivel de marginación bastante fuerte en una zona periurbana. Y sí logramos esto porque al final estábamos muy estancados nuevamente estamos dando clases de guitarra, de dibujo, de teatro, y los jóvenes que van a cambiar el país en un futuro. ¿O qué hay en medio?
Entonces decían, ok, pensar fuera de la caja. No creo que se referían a romper la caja completamente, porque al final yo, pues ya con esos años de experiencia de trabajo y de vida, estamos hablando de problemas sistémicos que no siempre podemos resolver, somos resolver una parte, y también siempre tenemos que hacer como soluciones sistémicas. Esta organización también al final, no sé si quiero compartir o no esto, pero sí se dio cuenta que estaba resolviendo una parte y hay una parte que no se resolvía sin cambiar leyes, si no se resolvía sin cambiar el sistema educativo, o que el joven estaba o la joven estaba sintiéndose bien y en confianza en esta burbuja, pero fuera de la burbuja se enfrentaba a otros valores, a otro mundo, ¿no? Entonces, sí, al final, pues siempre que se pueda hacer soluciones sistémicas, que es sistémica, pues que ataca las causas raíces, que no sea una solución temporal, que realmente sea algo cambio. O sea, un cambio sistémico es un cambio de leyes, de comportamientos, de normas. Esto es lo que importa. Ahora, esto nadie lo puede lograr solo, por eso la importancia de la colaboración y por eso digo que al final, con formas de financiamiento así, nadie puede colaborar. También se le invita a la mesa a la gente para colaborar, ¿no? No sé si les ha tocado o les tocará en algún momento. Invito a 10 de mis socios o donatarias, vamos a colaborar. ¿Quién, cuándo y con qué tiempo? ¿No? ¿Dónde está el fondo para colaborar? ¿Dónde está el fondo para documentar? O se hace una colaboración muy simbólica de tú haces microcrédito y hago capacitación. No es una colaboración verdadera de compartir saberes y demás. Un cambio sistémico debe ser colectivo, como dice Zair en el chat. ¿Quieren que hablemos de cambio sistémico? ¿Puedo escuchar aquí del Zoom qué han escuchado de cambio sistémico para escucharles un poco? Bueno, en lo que vemos si ahí Zair o Benicio se animan. Yo tengo una pregunta también concreta, ¿no? O sea, digo, me está gustando mucho como este nuevo paradigma, ¿no? En donde las evaluaciones o aprendizajes se puedan hacer pues de esta manera directo en las organizaciones, con métodos participativos, que se los apropien, que respondan a los contextos y todo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera estas metodologías se complementan o no con las más tradicionales cuantitativas, puras, duras? O también más bien, ¿qué recomendación harías, no? O sea, ¿cuál elegir? O las dos, o depende a quién se le vaya a presentar. Entonces, no sé, como esta relación, ¿no? Entre las metodologías. Yo creo que es importante, depende del proyecto. Si puedo regresar a las fotos, porque así hacemos un poco más memoria. Ok. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto que vamos también a ver después, en la clase de la tarde. Este proyecto tenía una pregunta sobre si la capacitación usando tabletas ha funcionado para mejorar los hábitos de ahorro de personas trabajando en agricultura. Ahí se daba un bono de comercio justo y se tuvo que hacer como un cuestionario diciendo cuánto por ciento ahorras, cuánto antes ahorrabas, conoces este concepto o no, viste el video o no, y luego hacer este ejercicio participativo para entender un poco más el comportamiento de la gente. Entonces, por ejemplo, supimos que la gente ahorra, está claro, sí sirvió la capacitación por tabletas, la pandemia, perfecto, pero esto nos sacó algo que estaba muy escondido. ¿Cómo es el comportamiento financiero de la gente? ¿Cómo son los rubros de gasto y de dónde se cubren? Y vimos que hay dos tipos de ahorro, algo que no se estaba contemplando desde el inicio, que había un ahorro de largo plazo que se quedaba, que podía capitalizar a la persona en algún momento, y había un guardadito, o le decían pistillo en otros países, que es algo
un ahorro chiquito que puede enfrentar emergencias. Y que dependiendo del contexto, por ejemplo, que trabajas en agricultura, podrás decir más, cuando en un sistema, en un momento donde la empresa tenía una atención a salud, este guardadito o pistillo no se tocaba y en otros sí, sí se iba. Entonces ahí lo cualitativo da contexto para lo cuantitativo. Entonces, idealmente tienen que usarse los dos. En la otra foto del tema de los niños, aquí ya había muchos estudios sobre un programa educativo y esta parte solamente tocó la parte de si es incluyente o no. Entonces se tocó nada más la inclusividad y se hizo puro cualitativo para entender, ok, tú dices que hay X maestros que están enseñando en lenguaje de seña, etcétera, etcétera. Luego nos damos cuenta que no hay un lenguaje de seña, hay un lenguaje de seña maya, pero no hay de los otros dialectos e idiomas. O, por ejemplo, sí, está muy bien lo que está dentro de la escuela, pero en muchos lugares hay rampa en la escuela, pero el camino a la escuela no es fácil. Entonces había que hacer el cualitativo para dar contexto a otras evaluaciones cuantitativas que se hicieron. Y a veces hay dos formas también. Se hace lo exploratorio en cualitativo para poner los rubros del cuestionario bien puestos y ya ir cerrando, o se hace el cuestionario y luego donde se ve un tema sobresaliente, negativo o positivo, se abre un espacio cualitativo para explorar por qué funcionó, por qué no funcionó y recopilar aprendizajes. Gracias, Ingi. Bueno, creo que ya no podemos ir cerrando, Ingi. Digo, yo creo que te acompaño un poquito. En bueno, me gustó mucho que fue más un diálogo, ¿no? Que una conferencia, sí, porque nos dio oportunidad a todas y a todos de plantear, pues, muchas de las experiencias que hemos vivido, inclusive muchas de las que pudieran estar frente a los proyectos de las y los estudiantes de la Magdes y que eso también les ayude a llegar, pues, más preparados con propuestas, serias, formales y todo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho el diálogo que se abrió. Gracias también a quienes nos ayudaron desde Zoom. eh, agradecerte por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a seguir encontrando aquí en unas horas más con las y los estudiantes de la Magdes porque vamos a trabajar pues este mismo tema, pero ya con sus propios proyectos de empresas sociales y solidarias. Entonces, bueno, sin más, agradecerles a quienes nos acompañaron aquí en el auditorio, a quienes nos acompañaron desde Zoom. Para los que pedían las bibliografías y eso, nos pudieran contactar a los correos de los que somos parte de aquí del CIES. Si no, ahorita en el chat aquí Tania les escribe su correo o mi correo y sin problema, ¿no? Los que nos hagas llegar se los compartiremos. Eh, y, eh, y pues es todo de nuestra parte. Vamos a seguirle. Que tengan muy buen día a todas y a todos. Nos estamos viendo y comunicando también por los canales institucionales de el CIES. Hasta luego.